El día de hoy te voy a explicar cómo borrar el historial de búsqueda en tu navegador web. Antes que nada, deberías preguntarte, ¿por qué querría hacer tal cosa? Si lo piensas bien, el historial de búsqueda es una herramienta muy útil. Por ejemplo, imagina que ayer estuviste navegando por internet, pero tuviste que salir debido a algo urgente que tenías que hacer. El día de hoy tienes tiempo libre y quieres terminar de leer ese artículo tan interesante que tanto te costó encontrar. Para encontrarlo, tuviste que pasar horas buscando de entre todos los resultados que Google te devolvió, y debido a que leíste superficialmente tantos artículos, ya no te acuerdas cuál era el nombre de la página web en donde lo encontraste y mucho menos la dirección. Aquí es donde viene el historial al rescate. Y así como esto ocurrió de un día para otro, pudo haber ocurrido meses atrás y el historial igualmente te hubiera servido. Pero también existen muchas razones por las cuales querrías borrar tu historial. La principal y más importante es el derecho que tienes a tu privacidad. Sin embargo, si la razón por la que quieres hacerlo es porque compartes tu computadora con alguien más, te puedo recomendar una opción mejor. En ese caso, creo yo que deberías mejor crear una cuenta de usuario de Windows distinta para cada una de las personas que utilizan la computadora. De esa forma, no solo el historial de búsqueda sería privado, sino también tus archivos, escritorio y configuraciones. Pero, si estás viendo este video es porque ya tomaste la decisión. Así que comencemos. Si el navegador que usas es Google Chrome, puedes hacer clic en los tres puntitos aquí en la esquina. Luego, al poner el cursor sobre historial, te mueves a la ventana de al lado y haces clic en historial. En esta nueva ventana, tienes la opción de ir seleccionando cada una de las entradas que desees eliminar y luego, simplemente presionas el botón de eliminar. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, aquí existe una opción que dice borrar datos de navegación. ¿Entramos a ver? Acá tienes la opción de seleccionar cuánto tiempo hacia atrás quieres eliminar. También tienes la opción de eliminar cookies y otros archivos que se almacenan durante la navegación. Las cookies son pequeños trozos de información que las páginas web en las que has navegado han almacenado en tu computadora con el supuesto objetivo de mejorar tu experiencia de navegación. En mi opinión, es seguro eliminarlas. Sin embargo, sí es cierto que podrías perder ciertas funcionalidades que te ofrecen sitios web que has visitado frecuentemente, por lo que si tienes dudas, mejor no las elimines. Los archivos e imágenes almacenados en caché los puedes eliminar si deseas. Son residuos de las páginas que visitaste y que el único beneficio que yo les veo es que la página podría cargar más rápido la próxima vez que la visites. Sin embargo, tampoco es algo significativo, a menos que tu internet sea demasiado lenta. Para este ejemplo, voy a seleccionar esto. Y esto. Y listo. Hemos terminado. ¿En otros navegadores, el procedimiento es parecido? Veamos rápidamente cómo sería para el navegador que trae Windows instalado por defecto. Esto es todo por hoy. Por favor suscríbete. De esa forma te enterarás fácilmente cuando se suban nuevos videos, y además estarás ayudando al canal a que crezca. Y si te gustó, danos like.